buenas tardes, buenos días, buenas noches, así en desorden, porque no sabemos a qué hora usted va a escuchar este podcast, en que queremos conversar, queremos hablar de las cosas divinas, humanas, sobre todo de las divinas, que son las que nos atañen para nuestro viaje que hemos empezado hacia los días de la eternidad. ¿Ya? Clamamos al Señor y queremos, como cristianos queremos pedir la dirección al Señor en la conversación. Amado Rey, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, maravilloso, porque solamente tú, Señor, puedes cambiar nuestras vidas, nuestros corazones. Solamente tú, Señor, nos tienes inscrito en el libro de la vida y solamente de ti depende nuestra salvación. No de nuestras obras, no de lo que hagamos, sino más bien la fe puesta en ti, la fe puesta en la obra maravillosa de Jesucristo. Y por eso, por Él te damos gracias, mi Rey, mi Dios Padre eterno. Gracias porque tu Espíritu siempre está habitando en nuestras vidas y habitando en nuestros corazones y nos lleva, Señor, a tus pies en todo momento que sea necesario. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queremos en esta tarde comenzar con un tema, ya que es muy importante y va dirigido a los padres, a los jóvenes, a los adolescentes más bien. Y el tema de hoy que queremos hablar es cómo a veces las generaciones que han tenido abuelos, que han tenido padres piadosos, poderosos en el Señor, poderosos en la palabra, porque la palabra de Dios dice, revela que habían varones poderosos en la Escritura, como Apolo, ¿cierto? Y como en los tiempos que vivimos hay tanto conocimiento del Señor, ya no existen prácticamente cristianos analfabetos, entonces todos tenemos la facilidad de estudiar la palabra del Señor. Y queremos conversar acerca de estas cosas, del alejamiento a Dios, sobre todo de las generaciones actuales. Gracias damos al Señor porque nos permite tocar estos temas. Como mencionaba el pastor, vamos a hablar de estas personas que, habiendo conocido el Evangelio e incluso teniendo testimonios de su familia que han sido piadosos, retroceden o abrazan el mundo en vez de abrazar a Jesucristo y su Evangelio. El pastor Richard Wurmbrand cuenta en su libro del año 1967, Torturado por Cristo, que muchos cristianos lo han leído a lo largo de la historia, y parte de su historia la cuenta en este libro. Y también cuenta la historia de otro pastor y su hijo llamado Alejandro. Parte del relato cuenta lo siguiente. Trabajé en forma oficial y también oculta hasta el 29 de febrero de 1948. Era domingo, un hermoso domingo. En ese día, en camino al lugar de reunión, la policía secreta me secuestró. En esos días muchos fueron raptados de ese modo. Frente a mí se detuvo un furgón de la policía secreta. Saltaron 4 hombres a la calle y me arrojaron al interior del vehículo. Fui encerrado por muchos años, por 8 años y medio, y nadie supo si estaba vivo o muerto. La policía secreta hizo que algunos de sus miembros se hicieran pasar por prisioneros recién libertados para visitar a mi esposa. Le dijeron que habían visto mi funeral. Le destrozaron el corazón. Miles de fieles de todas las denominaciones cristianas fueron encarcelados durante esa época. No solamente los ministros fueron encarcelados, sino también sencillos miembros y jóvenes que habían testificado su fe. Las cárceles estaban repletas, y en Rumanía, como sucede en todos los países comunistas, estar en prisión significa ser torturado. Las torturas eran a veces horribles. Prefiero no hablar mucho de aquellas que experimenté en carne propia. El solo recordarlas me hace pasar noches enteras sin dormir. Es demasiado doloroso. Un pastor cuyo nombre era Florescu fue torturado con cuchillos y hierros al rojo vivo. Lo golpearon salvajemente. Enseguida introdujeron enormes ratas hambrientas a través de un caño en su celda. No podía dormir porque tenía que defenderse. Tan pronto se descuidaba y cabeceaba, las ratas lo atacaban. Los comunistas querían obligarle a denunciar a sus hermanos en la fe, pero él resistió firmemente. Por último, trajeron a su hijo, de 14 años, y comenzaron a azotarlo en su presencia, advirtiéndole que el castigo continuaría hasta que entregara la información pedida. El pobre hombre ya casi había perdido la razón. Resistió todo lo que pudo, pero al final, cuando no podía más, se dirigió a su hijo. Alejandro, debo decirles lo que quieren.
no puedo soportar que te sigan torturando. Su hijo le respondió: papá, no cometas conmigo la injusticia de tener por padre a un traidor, sopórtalo. Si me matan, moriré gritando: Jesús y mi patria. Los comunistas, enfurecidos por tal respuesta, se lanzaron sobre el muchacho y lo mataron a golpes. Murió alabando a Dios, mientras su sangre salpicaba las paredes de la celda. Después de ver aquello, nuestro querido hermano Florescu nunca pudo ser el mismo de antes. Lo anterior es un ejemplo extremo de lo que puede vivir un cristiano, y tenemos el ejemplo real del hijo de un creyente, de alguien que ama a Dios, el de seguirle hasta las últimas consecuencias. Hay quienes se alejan del camino del Señor porque señalan que la iglesia, el pastor o tal hermano hizo o dijo tal cosa, pero entendemos que en realidad el que se aleja de Dios habiéndole conocido se envanece en sus razonamientos y su corazón está en tinieblas, cambia la verdad por la mentira. Se van amando a este mundo y lo que Él les ofrece. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es una historia horrible, es verdad, es histórico, es algo verídico que el pastor Richard Bromban, que fue torturado durante 14 años en las prisiones de Rumanía, soportó y él vio muchas cosas más, pero le llama la atención a él también, entre muchos ejemplos horrorosos, esto de ver al pastor Florescu castigado con hierros candentes, estando marcado totalmente por el solo delito execrable, por el solo delito terrible de amar a Jesucristo, de predicarlo y anunciarlo. ¿Qué es lo que querían los carceleros? Que él hablase, que él pudiese entregar a los hermanos, pero el hombre soportó como hombre de Dios. Sin duda que la presencia de Dios estaba llenando su vida, su corazón durante ese tiempo, y hasta que trajeron a su pequeño hijo, a su adolescente hijo llamado Alejandro, y como decía el hermano en el relato que está en el libro del pastor, fue torturado con alambres hasta que la sangre salpicó y murió alabando a Dios. Y me llama la atención el grito: por Cristo, dice, y por mi patria. ¿Sabe usted que los cristianos somos patriotas? Cada cristiano ama su país, pero ser un patriota no tiene que ver con nacionalismo, porque el verdadero patriota ama a la gente. Nosotros, por ejemplo, amamos a las personas. Yo tengo amigos que son activistas de izquierda, ¿ya? Tengo amigos que también, muy poco yo tengo más conocidos y amigos de izquierda que gente que le simpatiza el otro extremo. Pero cuando alguien es realmente una persona que ama su patria, ama a toda persona, ama a toda persona sin color político, pero por sobre todo ama al Señor Jesucristo, ¿ya? Queremos nosotros tener una pequeña lectura bíblica. ¿Por qué digo pequeño? No excusándome, sino para conversar acerca de estas cosas. Porque empezamos con algo que se ve extremo, pero no lo es. Cómo hay algunos que son capaces de dar la vida, de soportar torturas por el Señor, y cómo se nos van deslizando muchas veces dentro del mundo cristiano, por decirlo de alguna manera. Hay tanta gente que se aleja de Dios. Específicamente ahora en este caso vamos a hablar de hijos, de nietos que tuvieron, como dije al principio, abuelos muy piadosos, entregados a Dios, hombres de oración, hombres de la palabra, y luego tuvieron padres cristianos también piadosos. ¿Y qué pasó? Vamos a mirar un extracto de la palabra del Señor, ¿correcto? Vamos a hablar un poco de Josué. ¿Quién era Josué? Josué fue un hombre de Dios que nació como esclavo en Gosén, que era Gosén, la ciudad en donde se hizo prácticamente lo que era donde más esclavos habían en Egipto. Luego que 400 años antes había entrado José como esclavo, luego como gobernador, porque Dios lo levantó maravillosamente, y como él salvó a 70 personas, que de ahí vino la nación de Israel, a su padre y a todos sus hermanos, a sus esposas y también a sus hermanas, ¿ya? Cuando pasaron los años, murió Moisés, el gran legislador,
y le sucedió Josué. ¿Por qué Josué? Porque Josué fue un muchacho que no renegó del Señor, que tuvo fe juntamente con Caleb en el desierto, y fueron los únicos 2 sobrevivientes de toda esa generación mayor de 20 años que quedó postrada en el desierto, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que cuando ya van pasando los años, van pasando muchos años, muchas décadas, ya entró a la tierra prometida. Josué fue el general, comandante en jefe de los ejércitos de Dios, y dice la palabra del Señor en el capítulo 24, versículo número 15, le dice al pueblo: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fue una declaración, es decir, le dio total y amplia libertad. Estaba la Torá, estaba la ley de Dios, y él les hace una advertencia solemne y una declaración solemne. ¿Quieren ustedes escoger a quién sirven? Ya estamos en la tierra. Ustedes están viviendo en lugares que nunca tuvieron que trabajar. Heredamos casas, heredamos animales, heredamos toda la agricultura y estamos bastante cómodos acá. ¿A quién van a servir? Yo no lo sé. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor. Que es el predicamento o el lema de todo hombre, de toda mujer de Dios. ¿Pero qué pasó? Dice la palabra del Señor que este hombre, nacido en el año 1468 en Gosén, nació cuando sus padres estaban esclavos y él alcanzó a ver también la esclavitud de su familia, de sus padres, sus madres, y murió luego en Canaán, ya en lo que ahora es las tierras de Israel, en el año 1358, es decir, murió de 110 años. Y el libro de los jueces, en el capítulo 2, en el versículo 6 al 10, aparece algo bastante fuerte. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni a la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuál fue la gran maldición de esta generación nueva? La bendición de Dios. Ahora usted me dirá, pero qué contrasentido, cómo este caballero dice que Dios los bendijo y se les transformó en una maldición. Sí, claro que sí. Y de ahí vamos a extendernos un poquito en esta situación, en este asunto. Israel, el Israel que entró a la tierra prometida fue un Israel guerrero como Josué. Y cuando murió Josué y murió toda la generación de Josué, dice, se levantó. Los libros poéticos dicen: generación viene, generación va. Los que hoy estamos vivos, bueno, yo creo que el Señor viene muy pronto, puede venir en estos días, en cualquier momento, tal vez en el momento en que estemos viendo esto, o tarde 10 años, o 20, no sé, pero que el Señor regresa por su iglesia. ¿Ya? Pero estoy seguro que si el Señor no viniera en 100 años, la gran mayoría de los que están escuchando no van a existir. Van a estar sus almas en el cielo o en el infierno. ¿Correcto? Pero ¿qué va a pasar antes? ¿Qué va a pasar antes? La generación esta, que aparece en el versículo 10,
¿Por qué no conoció al Señor? Porque no tenía necesidad. Porque las generaciones anteriores padecieron durante 400 años progresivamente la esclavitud, que ya al final de los 400 años se hizo terrible, se hizo muy cruel contra los hijos de Israel, porque también se levantó una generación de faraones o reyes egipcios que no conocían a José. ¿Quiénes eran los que gobernaban en los tiempos de Josué? Los hicsos o reyes pastores, les llamaban, que se llevaban muy bien con los hebreos, con los judíos antiguos, los hebreos, digamos. Pero luego aparece durante la esclavitud en Egipto faraones y generaciones, y hubo un golpe de estado, y hubo una generación que no conocía los hechos portentosos de Dios a través de José, que había sido gobernador de Egipto y que había librado a Egipto y había sido usado por Dios para que sobreviviera la raza de los hijos de Israel. Es lo mismo que pasa hoy. Es una visión muy particular. ¿Por qué hoy los jóvenes y los niños están alejándose de Dios? ¿Y por qué desde hace algunas décadas se ve tanto niño joven descarriado? Mire, le voy a explicar algo. Yo conocí hermanos cuando recién conocí al Señor Jesucristo, por allá por el año 1984, y antes de que llegáramos a un lustro de conocer al Señor, es decir, antes del 89, vi jovencitos y niños que eran demasiado bien tratados. ¿A dónde voy con esto? Ya los niños ya no eran reprendidos fuertemente. Ya los niños no comían lo que podían, sino lo que querían. Entonces, cuando hay un lugar bendecido, el ser humano tiende a relajarse, porque nosotros estamos hechos y todos tenemos en el ADN tal vez lo que es progresar, ser resilientes. Por ejemplo, yo le hablo a mi caso, yo no quiero victimizarme, vive el Señor que no, porque soy una persona bendecida por Dios, porque tengo al Señor en mi vida y en mi corazón, y mis hijas y mi hijo le sirve a Dios, ¿ya? Y creo que la mayoría de mis nietos también, espero que todos un día le sirvan al Señor. Y también yernos cristianos que aman a Dios, de hecho uno pastorea. Y eso para mí es una honra de haber producido no solamente otros ministros, otros pastores del Señor que están muchos años que no les veo, sino que muy bueno el último pastor, una doctrina bastante clara, transparencia en lo que es la palabra del Señor y es en el ministerio, y ahí está. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué veo hoy, cuando me junto con personas que no veo años, y cómo están y no se van de abrazo con uno, y cómo está la familia? Bien, gracias a Dios. Yo le digo, estamos muy bien, gracias al Señor, mi esposa ahí en el Señor, perseverando bien como siempre, mis hijas, mi hijo perseverando en el Señor, mis nietos aman al Señor, saben quién es Jesucristo, mis yernos también. Y yo les pregunto, ¿y ustedes cómo están los hijos? Están muy bien. Fíjese que está trabajando tan bien mi hija, mi hijo tiene una tremenda camioneta, ya tiene casa, incluso tiene casa en la playa o tiene una parcela. Y yo le digo, ¿y cómo está en el Señor? No, muchos años que se alejó de Dios, no quiere nada con Dios. Entonces, cuando yo converso con una persona que no conoce el Evangelio, yo concibo que me diga está bien porque le ha ido bien en lo material. Pero cuando conozco a alguien que es cristiano y me dice que sus hijos están muy bien porque tienen de todo, pero no están sirviéndole a Dios, según el Apocalipsis en el capítulo 3, cuando se refiere a la iglesia de la Odisea, cuando dice el Señor, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y la respuesta de Dios es, mas tú eres solamente un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque no tiene la salvación, que es lo más importante en la vida. Yo siempre he dicho, mejor vivir bajo 4 palos parados, con necesidades, a lo mejor con ropa ni para cambiarse, pero tener al Señor en la vida, porque eso nos lleva a la vida eterna, una vida gloriosa, maravillosa. Entonces, dice acá esta generación, y toda aquella generación también fue reunir a sus padres, y se levantó después de ellos una generación que no conocía al Señor,
ni la obra que él había hecho por Israel. Ya no había memoria del nombre de Josué, que hoy día lo vemos entre la galería de los héroes de la fe. Josué, el gran Josué. Creo que cuando las cosas se dan muy fácil, existe esa tendencia, porque, por ejemplo, yo tuve una madre que fue una guerrera, una luchadora, pero cuando ella quedó viuda, con 7 hijos, yo era casi el menor, porque tenía una hermana de algunos meses, de hecho tenía como 8 meses mi hermana, y yo tenía 8 años, no cumplía 8 años cuando murió mi padre. Y mi madre quedó como loca, parece que fue muy fuerte para ella porque se descontroló, se descompensó mentalmente. Gracias al Señor con el tiempo fue restaurada y es más, conoció al Señor Jesucristo. Ella murió hace algunos años, de hecho hay muchos hermanos y pastores que la conocen y está esperando la vida eterna, está bajo el altar de Dios, como están todas las almas de los que fueron justificados por Jesús. Mas yo a los 9 años los niños no los dejan ni pisar el suelo, mas yo tuve que aprender a comer, tuve que aprender a recoger cosas, aprendí a hacer fuego con leña, aprendí a picar una cebolla, aprendí a conseguirme una cucharadita de grasa por la pobreza que había en ese año, en esos tiempos. Y aprendí a cocinar y a valerme por mí mismo. Y sencillamente fui una persona que me tocó cantar en la micro, vender cosas, vender galletas, vender helado, vender pan amasado, vendí muchas cosas, es decir, me dediqué al trabajo cuando era un niño, cuando en esos tiempos no había protección como ahora, no había subsidio para las viudas, no había dinero en nuestro país y eso. Entonces yo aprendí a comer lo que podía. Felizmente el Señor con los años fue restituyendo, bendijo nuestro país y me di cuenta que trabajando, a lo mejor sin matarse, trabajando ya podíamos comer pan con mantequilla, podíamos echarle algo al pan, aprendimos a comer carne, aprendimos a comer pollo, aprendimos a comer pescado y aprendimos también a decir qué vamos a comer hoy o qué vamos a comer mañana, pero no por necesidad, sino programando, porque nos salía fácil comer carne, comer pescado, comer pollo, comer cualquier cosa, comer cordero y comer algunas cosas embutidos, qué sé yo. Pude viajar en avión, pude conocer otros lugares, otros países y esa generación que no tuvo que padecer hambre, esa generación que se crió con lo mejor, que se crió con ropa nueva. Nosotros no heredábamos la ropa, yo heredaba la ropa de mis hermanos y a veces faltaba pantalón o faltaba polera para poner parches. Entonces viene una generación que no tiene la necesidad y sumándole a esto padres pocos piadosos, sencillamente empiezan a descarriarse, a alejarse de Dios. Ya no leen la palabra, de hecho muchos de ellos están en las reuniones y no están poniendo atención a la palabra del Señor, sin embargo también disfrutan de la mesa del Señor impúdicamente, salen hacia donde están vueltos, son cómodos, no saben lo que es sacar los papeleros del baño, pienso yo, no saben lo que es el esfuerzo, no saben nada, porque la economía del país, en Chile por lo menos, dio para mucho. De hecho, los mismos jóvenes que muchos se criaron en las escuelas dominicales, con padres de fe pero poco piadosos, son los que hoy andan, los que destruyeron el país prácticamente, y no solamente nos vamos a quedar en eso, sino que están peligrando irse al infierno. ¿Cuál es la razón? Ya sabe, la prosperidad, el facilismo, la sobreprotección. Yo no sé si tenga, porque no me puedo ver las plantas de los pies y tampoco tengo interés. Yo me clavé vidrio, me enterré clavos, me rasgaba los dedos con alambres de púa, con espinas, me pisaba cardos, tanto así que se me hacía un callo porque andábamos sin zapatos, por lo menos todo el verano salíamos del colegio. En diciembre, por ahí por el 20 de diciembre, y volvíamos a clase siempre la primera o la segunda semana de marzo. Y fuimos la generación que conoció la playa muy tarde, yo a los 18 años,
y sencillamente siempre tuve el sueño de viajar en un avión. ¿Por qué me pongo como ejemplo? Como un ejemplo negativo de lo que era un poco las carencias, pero cuando conocí al Señor me maravillo y hasta el día de hoy sé que Él es el ser más maravilloso. Y sencillamente la juventud actual, cristiana, entre comillas, está peligrando quedarse a la gran tribulación. Y no solo eso, lo peor de eso, porque lo más terrible será ir al lago de fuego y azufre, ¿ya? Porque el trance más terrible que pasarán los perdidos será enfrentar al Señor Jesucristo ante el gran trono blanco en la resurrección. Y posterior, porque tanto los salvados como los perdidos resucitaremos, unos para vida eterna, como dice el profeta Daniel, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay gente que en este momento, si viene Jesús por nosotros, se van a quedar. Y si no viene el Señor tan pronto, puede fallecer alguien. Y ya sabemos lo que le espera al que no tiene su vida entregada al Señor, no tiene la salvación. Muchos de estos jóvenes que han ido en pos del mundo, o sea, volviendo atrás o tomando el camino y rumbo que tienen los demás, a veces sus amistades, compañeros de curso, familiares que no conocen al Señor, en vez de ellos llevarles al camino de salvación, al camino del Evangelio, ellos toman el camino de los que están en el mundo y van a la perdición. Algo que puede sonar un poco gracioso, pero que en el fondo también es terrible, es algo que hemos notado desde hace mucho tiempo, y sé que muchos de los que están escuchando también se han dado cuenta, es que obviamente es una buena costumbre poner nombres bíblicos a los hijos, a los familiares, a la descendencia cristiana. Claro que sí. Y ocurre muy a menudo que muchas personas, no solamente, no estoy diciendo que todos los que se van al mundo son delincuentes. Para el Señor sí, porque el mentir ya es un pecado e incluso eso es para perdición. Pero hay algunos que incluso tienen un comportamiento más allá y dejan esta huella. Y nos damos cuenta que muchas veces se mencionan delincuentes o personas que salen en los medios de comunicación y tienen nombres bíblicos. Por eso decía que es una costumbre buena, porque como someramente en el capítulo anterior se mencionó, los nombres a veces hay gente que llega al Evangelio y tienen nombres que son contrarios a Dios por su origen, que pueden significar desde adorador de Baal como el mismo nombre de demonio, por decir de una forma. Pero los hijos de Dios acostumbran a poner los nombres bíblicos como el mismo Daniel que decíamos, David y los libros que conocemos. Y muchos de ellos dan testimonio negativo, o a nosotros nos dan a entender que muchas veces tuvieron una crianza evangélica, pero también hubo una falla en aquella, porque terminaron desviando el camino y alejándose del Evangelio, y no solamente apartándose, cosa que nadie se da cuenta. Por ejemplo, alguien puede estar en el Evangelio congregándose, pero a lo mejor su corazón está muy lejos de Dios. Pero algunos llegan a tal extremo que se van deslizando de a poco, que terminan siendo delincuentes, y son los que hemos leído en la prensa o escuchado en las noticias sus nombres que quedan expuestos como haber sido criados en el Evangelio. Claro que sí. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto, eso se llama lo que yo le decía el facilismo. Por ejemplo, nosotros teníamos que ganarnos, por ejemplo, lo que comíamos. No que mi madre, menos mi padre que murió cuando yo tenía menos de 8 años, sino que nosotros teníamos que ayudar en todo. Por ejemplo, a mí me mandaban a comprar 3 o 4 veces en el día. Entonces, de pronto mi madre decía, a ver, ven tú y ayúdame a tal cosa. Ayúdame a esto, ¿correcto? Pero hoy día los niños no, pues los niños, por ejemplo, los llaman a comer y ni siquiera van, no responden. ¿Por qué? Porque todo está hecho. Entonces, no le ocurre a todos precisamente, pero hay jóvenes que ven que todo les salió gratis. Quiero esto otro, quiero plata, quiero comer yogur, quiero comer pastel, por ejemplo, estoy hablando cosas, le hacen lo que ellos quieren, ¿ya? Entonces cuando van creciendo, ven que todo lo recibieron y creen que todo les pertenece, entonces por eso empiezan a robar, porque creen que pueden tomar cualquier cosa, aun sabiendo conscientemente que están haciéndolo mal, pero hay algo dentro de ellos marcado
con un fuego fatuo, diría yo, un fuego maligno, de que él puede tomar todo lo que quiere porque así lo enseñaron desde niño. La ley del cero esfuerzo, y esto nos está llevando precisamente a que en todo el mundo, escuche, esto es una cuestión mundial, de que va a haber la última generación, creo que la estamos casi viviendo, en que muchos no van a trabajar jamás en su vida y van a recibir dinero por no hacer nada, van a recibir subsidios por ser, por un ejemplo, por ser trans, por dárselas de guerrillero, por andar haciendo dibujos callejeros, como está pasando en España, como está pasando en Argentina, y esto es una tendencia mundial. Obviamente que todo esto fue planificado en el sucio corazón de Satanás de facilitarle la vida a la gente. Ya no se ven esos hombres de esfuerzo que yo veía cuando niño. Las casas, las pocas que tenían agua potable, tenían una llave en el patio, y era la llave de todos. Y se sentía siempre a los vecinos a las 4:30, 5 de la mañana, lavándose ahí a torso desnudo, invierno, verano, echándose champú. Y todavía me recuerdo el sonido de los vecinos que estaban lavando. Y sencillamente así era todo esfuerzo, había que caminar. Y respecto a lo que decía también el hermano, los nombres que le ponen. Bueno, el nombre no siempre representa lo que la persona es, pero sí podemos ver, por ejemplo, pillaron a unos jóvenes asaltantes o pillaron a unos que vendían droga. El nombre de uno era Josué y el apellido, el otro era Abraham, el otro era, Moisés. O hasta Felipe, hasta Jesús los nombres. ¿Por qué? Porque los padres, pensando que ponerle un nombre bíblico, se le olvidó, sí, aparte del nombre, formarle. Un día vi un meme muy bueno en Facebook, me acuerdo, hará unos 2 años atrás. Aparecían ahí 3 muchachos que lo habían sorprendido apuñalando a alguien, y los nombres eran nombres bíblicos. Entonces, póngale un ejemplo, uno era Isaías, el otro era Jacob, y el otro era, por ejemplo, Nehemías, ¿ya? Y decía, no solamente cuando le pongan nombre, enséñele también que robar es malo, hermano, porque eran todos de familias evangélicas, pero donde no se amaba al Señor. ¿Por qué? Porque es fácil profesar la fe, pero sin tener profundidad, sin tener comunión con el Señor. Y a las finales yo siempre les digo, oren por sus hijos, no mientan delante de sus hijos, no hablen mal de las personas de la iglesia delante de sus hijos. Cuando tengan queja contra otro, vayan y díganle, porque los hijos van viendo todo eso y terminan pensando que el evangelio es una farsa, pero también es la excusa de ellos, porque el mundo en sí es una farsa más grande que la que hay dentro de los seres humanos de las iglesias. Muchos de los ejemplos que se han mencionado en este podcast, usted podría decir, bueno, no es mi caso, esperamos en el Señor que se mantenga así. La única forma es que no se deslice de a poco, que esté pendiente de cada una de las señales que usted o sus hijos, sobrinos o nietos que estén en su círculo cercano van tomando ciertas posturas, ciertas actitudes, y que esas se corrijan a tiempo. Porque usted puede decir, pero si eso es solamente una maña, eso no quiere decir que mi hijo, nieto, sobrino, hermano se va a apartar del Señor. No, pero son señales que nos pueden indicar que está despreocupando las cosas que son básicas, las cosas que son esenciales en el comportamiento, y recordando siempre que el Evangelio no es solamente congregarse, orar, leer la Biblia, compartir con los cristianos. No, lo principal es aplicar la Biblia, aplicar lo que se aprende en esas congregaciones, donde quiera que vaya la persona, que tenga el comportamiento que corresponde a un hijo de Dios. En este caso, serlo también es parecerlo. Agradecemos que nos haya escuchado en esta oportunidad. Agradecemos a Dios también el que nos permita llegar hasta ustedes con este mensaje, con estos temas. Esperamos que haya sido de su agrado, y como siempre decimos, si ha sido de su agrado, puede dejar su like, puede comentar qué le ha parecido. O sea, agradecemos sus saludos, todo, pero también agradecemos
y mucho más, el doble, a quienes hacen alusión al tema que hemos tratado. Si les parece bien, o si quieren que toquemos algún tema, si creen que estamos equivocados, si lo hacen con respeto, lo pueden dejar. Y agradecemos que aquellos que no estén suscritos lo hagan y que puedan compartir si estiman que a alguien le servirá este podcast. También estamos en Spotify para que nos busquen como Cristianos Bíblicos y aparecerá ahí para que lo puedan escuchar, como decimos, si están en un lugar donde no pueden estar mirando una pantalla, pero pueden estar escuchando mientras conducen, mientras cocinan, mientras trabajan, mientras hacen deporte. Agradecemos a Dios y a ustedes por esta oportunidad. Paz del Eterno para cada uno de ustedes. Nos vemos, hasta pronto, un abrazo.